¿Qué habría pasado si la historia más controvertida del Antiguo Testamento hubiera tomado un rumbo completamente diferente? Te voy a decir algo que probablemente nadie te ha contado sobre Diná, la hija de Jacob. Su historia no tenía que terminar como la conocemos. Y aquí viene lo que te va a sorprender. Mientras la mayoría de las personas se enfocan en la venganza brutal de sus hermanos o en el trauma que vivió, casi nadie se ha detenido a preguntarse qué habría ocurrido si ella hubiera elegido un camino diferente. ¿Y sabes por qué esto importa tanto? Porque en esta historia alternativa que vamos a explorar juntos, encontrarás respuestas a preguntas que quizás te has hecho sobre tu propia vida. ¿Puede Dios usar las situaciones más difíciles para algo bueno? ¿Es posible encontrar propósito después del dolor? ¿Hay esperanza cuando todo parece perdido? Aquí tienes una verdad que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre las crisis que enfrentas. Las decisiones más transformadoras no se toman en los momentos de gloria, sino en los momentos de mayor vulnerabilidad. Diná estaba en el punto de quiebre más absoluto de su existencia. Su honor había sido manchado, su futuro parecía destruido, su familia estaba dividida entre la sed de venganza y la búsqueda de justicia. Pero imagínate por un momento, solo por un momento, que en lugar de permitir que la amargura y la venganza definieran el resto de su historia, hubiera encontrado la fortaleza para escribir un final completamente diferente. No estoy hablando de negar el dolor o minimizar la injusticia que vivió. Estoy hablando de algo mucho más poderoso, la capacidad de transformar una herida en una puerta hacia un propósito que ni siquiera podía imaginar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que ciertas historias bíblicas terminen de manera aparentemente incompleta o insatisfactoria? Aquí viene algo que te va a revolucionar la forma en que lees las Escrituras. A veces las historias que parecen terminar mal están diseñadas para que nosotros completemos las lecciones en nuestras propias vidas. La historia de Diná no es solo sobre una mujer del pasado, es sobre cada persona que ha enfrentado traición, abuso, injusticia o circunstancias que no eligió. Es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que alguna vez nos hemos sentido víctimas de las decisiones de otros y hemos tenido que decidir si permitimos que esas circunstancias nos definan o si encontramos la fe para creer que Dios puede escribir algo hermoso incluso sobre las páginas más oscuras de nuestra historia. En los próximos minutos, vamos a explorar juntos 3 escenarios fascinantes que podrían haber cambiado no solo el destino de Diná, sino la historia completa del pueblo de Israel. Te adelanto algo, lo que vamos a descubrir va a desafiar todo lo que creías saber sobre el perdón, la restauración y el poder transformador de la fe. Prepárate porque esta no es una historia más del Antiguo Testamento. Es una invitación a reimaginar tu propia historia y a descubrir que, sin importar lo que hayas vivido, Dios siempre tiene un capítulo más que escribir en tu vida. Así que asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de aprender va a cambiar para siempre la forma en que ves tanto las crisis como las oportunidades en tu propia vida. ¡Empezamos! Imaginemos por un momento que la historia de Diná hubiera tomado un rumbo completamente diferente. Qué fascinante resulta contemplar cómo una decisión distinta habría transformado no solo su destino, sino el de generaciones enteras. Si Diná hubiera aceptado la propuesta matrimonial de Siquem, estaríamos ante uno de los giros más extraordinarios de las Escrituras. Pero aquí viene lo realmente intrigante. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo Dios puede usar las circunstancias más complicadas para sus propósitos divinos? Porque, veamos, cuando analizamos este escenario hipotético, nos damos cuenta de que Diná no habría enfrentado solo un cambio de residencia o apellido. No. Estamos hablando de una transformación cultural completa que habría requerido una fe inquebrantable y una sabiduría extraordinaria. Considera esto, Diná habría tenido que navegar entre 2 mundos completamente diferentes. Por un lado, llevaba consigo la herencia de Jacob, esa conexión profunda con el Dios Todopoderoso que había marcado a su familia durante generaciones. La Biblia nos enseña que los valores se transmiten de padres a hijos, y ella había crecido escuchando las promesas divinas, las historias de provisión milagrosa y los encuentros sobrenaturales de su linaje. Pero por otro lado, se habría encontrado inmersa en una cultura cananea, con sus propios dioses, tradiciones y formas de ver la vida. Imagínate el desafío. Sería como si hoy en día una joven cristiana se mudara a un país donde todo, desde las costumbres alimentarias hasta las celebraciones religiosas, fuera completamente opuesto a lo que conoce. El aspecto lingüístico habría sido fascinante también. Diná habría tenido que dominar no solo el idioma de su nueva familia, sino también sus expresiones coloquiales, sus chistes internos, sus formas de mostrar afecto y respeto.
Cuando dos personas de culturas diferentes se unen, no están simplemente compartiendo una casa, están creando un nuevo universo donde ambas tradiciones deben encontrar su lugar. Y aquí es donde la adoración cobra una dimensión especial. ¿Cómo habría mantenido Dinah sus momentos de conexión con Dios en un ambiente donde quizás no se comprendía su fe? La respuesta nos lleva a reflexionar sobre algo profundo. Cuando verdaderamente conocemos a Jesús, esa relación trasciende las barreras culturales y se convierte en nuestro ancla inquebrantable, sin importar dónde nos encontremos. La integración social habría representado uno de los retos más complejos y a la vez más transformadores de esta unión imaginaria. Piénsalo bien, Dinah no habría sido simplemente la esposa de Siquem. Habría sido la forastera que llegó con una historia complicada. En las sociedades antiguas, la reputación de una mujer era como su tarjeta de presentación, y todos conocían los detalles de lo ocurrido. Pero aquí viene lo hermoso: cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, tiene el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles en testimonios de gracia y restauración. Imagina cómo Dinah habría tenido que ganarse el respeto y la confianza de sus nuevas vecinas, suegras, cuñadas y toda la red social que rodea a una familia influyente. Este proceso de integración habría requerido una paciencia extraordinaria y una sabiduría que solo viene de lo alto. Cada conversación casual en el mercado, cada reunión familiar, cada celebración comunitaria habría sido una oportunidad para demostrar su carácter y gradualmente cambiar percepciones. Es como cuando hoy vemos a personas que han pasado por experiencias traumáticas y logran reconstruir su vida paso a paso, conquistando corazones no con palabras grandilocuentes, sino con acciones consistentes y una actitud que refleja paz interior. La Biblia está llena de ejemplos de personas que fueron transformadas por la fe de alguien más. Pensemos en Ruth y Noemí, o en cómo la servidumbre fiel de José cambió la percepción que tenían de él en casa de Potifar. La cuestión del honor familiar habría sido particularmente delicada. En las culturas del Medio Oriente antiguo, el honor no era algo individual, pertenecía a toda la familia extendida. Dinah habría tenido que demostrar que su presencia añadía valor y prestigio a la casa de Siquem, no solo a través de sus habilidades domésticas, que seguramente eran excepcionales, considerando la educación que recibió en casa de Jacob, sino también a través de su influencia positiva en la toma de decisiones familiares. Imagínate las tertulias nocturnas donde las mujeres de la familia discutían los asuntos del clan, y cómo Dinah podría haber aportado una perspectiva única, influenciada por los principios divinos que había aprendido desde pequeña. Dios tiene formas misteriosas de colocar a sus hijos en posiciones estratégicas, y quién sabe si este matrimonio habría sido parte de un plan divino más amplio para influir en toda una región. El rol de mediadora entre comunidades habría convertido a Dinah en una figura fascinante y única en su época. Imagínate la responsabilidad. Habría estado en una posición privilegiada para construir puentes entre dos pueblos que, históricamente, habían mantenido cierta distancia cultural y religiosa. Esta función de mediación no habría sido solo diplomática, habría sido profundamente espiritual. Cuando alguien verdaderamente ama a Jesús y vive en adoración constante, se convierte naturalmente en un embajador de paz y reconciliación. Las tensiones entre diferentes grupos no se resuelven con tratados políticos únicamente, se sanan cuando personas de buena voluntad crean vínculos genuinos de amistad y respeto mutuo. En este escenario, cada conversación de Dinah habría sido una semilla plantada. Cuando las mujeres cananeas la escucharan hablar de su Dios, no de manera predicativa o confrontativa, sino simplemente compartiendo cómo la fe le había dado fortaleza durante los momentos difíciles, estarían recibiendo una revelación. Es exactamente lo que vemos hoy cuando cristianos auténticos trabajan en ambientes seculares, no necesitan llevar pancartas religiosas para influir positivamente, su carácter, su forma de tratar a los demás, su paz en medio de las crisis, hablan más fuerte que 1000 sermones. La Biblia nos enseña que somos cartas abiertas, leídas por todos, y Dinah habría sido una carta muy especial en territorio cananeo. Si Dinah hubiera formado una familia, nos encontraríamos ante uno de los testimonios más poderosos de dignidad femenina que las Escrituras podrían habernos legado. Y fíjate qué interesante. Porque cuando hablamos de influencia transformadora, no siempre pensamos en los espacios íntimos del hogar como los lugares donde ocurren las revoluciones más profundas. Pero la verdad es que ahí, en la cotidianidad de preparar alimentos, educar niños, conversar durante las tardes y tomar decisiones familiares, es donde realmente se forjan los valores que después transforman sociedades enteras. Dinah habría tenido en sus manos una oportunidad única, demostrar que una mujer puede ejercer liderazgo espiritual y social sin necesidad de gritar desde las plazas públicas.
Su influencia habría sido como la del agua que, gota a gota, va tallando la roca más dura. Imagínate las conversaciones nocturnas entre Dinah y Sikelm. Después de las responsabilidades del día, cuando finalmente se encuentran solos y comparten sus pensamientos más profundos, ahí es donde ocurre la verdadera educación del corazón. Cuando una mujer conoce verdaderamente a Dios, cuando su fe no es solo tradición heredada sino una relación viva con el Altísimo, cada palabra que pronuncia está impregnada de sabiduría celestial. No necesitaría predicar sermones elaborados, simplemente al compartir cómo ve la vida, cómo interpreta los eventos cotidianos, cómo encuentra esperanza en medio de las dificultades, estaría sembrando semillas eternas en el corazón de su esposo. Es exactamente lo que vemos hoy en matrimonios donde uno de los cónyuges llega a conocer a Jesús antes que el otro. La transformación no viene por presión o manipulación, sino por el testimonio silencioso pero consistente de una vida cambiada. La educación de los hijos habría sido, sin duda, el laboratorio más fascinante de esta influencia. Los niños son como esponjas que absorben no solo lo que les decimos, sino especialmente lo que ven en nuestras acciones diarias. Dinah habría tenido la oportunidad de criar una generación que conociera tanto las tradiciones cananeas de su padre como las promesas divinas de su linaje materno. Imagínate el privilegio. Cada historia que les contara antes de dormir, cada canción que les enseñara, cada forma de resolver conflictos entre hermanos, habría sido una cátedra práctica de valores bíblicos. Y aquí viene algo hermoso. Cuando los padres realmente viven su fe de manera auténtica, los hijos no ven la religión como algo aburrido o impuesto, sino como algo natural y deseable. La Biblia misma nos enseña que debemos instruir al niño en su camino, y Dinah habría tenido la sabiduría para hacerlo de manera que respetara tanto su herencia paterna como su llamado materno a ser luz en medio de su generación. La transformación cultural desde dentro habría sido quizás el aspecto más revolucionario de la vida matrimonial de Dinah. Cuando hablamos de cambio social, generalmente pensamos en movimientos masivos, protestas, reformas legislativas o líderes carismáticos que movilizan multitudes. Pero la historia nos enseña que las transformaciones más profundas y duraderas ocurren cuando individuos estratégicamente posicionados influyen desde sus esferas de autoridad natural. Dinah, como esposa de un príncipe cananeo, habría tenido acceso a círculos de poder e influencia que ningún predicador itinerante habría podido alcanzar. Su salón se habría convertido en un espacio donde las esposas de los líderes locales se reunían, compartían sus preocupaciones, celebraban ocasiones especiales y, sin darse cuenta, iban siendo expuestas a una forma completamente diferente de ver la vida, las relaciones y el propósito de la existencia. Piensa en cómo habría funcionado esto en la práctica. Cuando las mujeres de la alta sociedad cananea se reunieran para planificar festividades, resolver conflictos comunitarios o discutir la educación de sus hijos, Dinah habría estado ahí, no como una extraña predicadora, sino como una igual que casualmente ofrecía perspectivas frescas y sabias. Sus sugerencias para resolver disputas familiares habrían estado basadas en principios de perdón y restauración que había aprendido de las historias de su abuelo Abraham y su padre Jacob. Su forma de tratar a los sirvientes habría reflejado la dignidad que Dios otorga a cada ser humano. Su manera de enfrentar las crisis, con oración silenciosa, fe inquebrantable y esperanza activa, habría sido un testimonio viviente del poder del Espíritu Santo operando en la vida cotidiana. Es exactamente lo que vemos hoy cuando cristianos auténticos ocupan posiciones de liderazgo en empresas, universidades, gobiernos o comunidades. Su influencia trasciende los límites de sus responsabilidades oficiales y toca todas las áreas de la vida social. La cuestión de las prácticas religiosas habría sido particularmente interesante. Dinah no habría podido imponer sus creencias, pero sí habría podido modelar una espiritualidad que fuera atractiva y transformadora. Imagínate sus momentos de adoración privada, tal vez cantando salmos mientras realizaba sus labores domésticas, o encontrando momentos de silencio para conectarse con Dios durante las actividades cotidianas. Sus huéspedes habrían notado algo diferente en el ambiente de su hogar, una paz inexplicable, una alegría genuina que no dependía de circunstancias externas, una hospitalidad que iba más allá de las convenciones sociales. Y cuando las personas experimentan este tipo de ambiente, naturalmente comienzan a preguntarse cuál es el secreto. Dinah habría tenido oportunidades constantes para compartir, de manera natural y no forzada, cómo su relación con Dios le daba fortaleza, propósito y esperanza. La Biblia nos recuerda que siempre debemos estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, y ella habría tenido múltiples ocasiones para hacerlo. La percepción sobre las mujeres en su entorno social habría experimentado una revolución silenciosa pero profunda gracias a la presencia de Dinah.
En las culturas antiguas, y particularmente en las sociedades cananeas, las mujeres generalmente ocupaban roles bastante definidos y limitados. Pero cuando una mujer vive en la plenitud de su identidad como hija de Dios, cuando comprende que su valor no depende de las opiniones ajenas sino de su relación con el Creador, automáticamente eleva el estándar para todas las mujeres de su entorno. Dinah habría demostrado que una esposa puede ser sumisa sin ser sumisa, inteligente sin ser amenazante, influyente sin ser manipuladora, espiritual sin ser fanática. Su ejemplo habría inspirado a otras mujeres a descubrir sus propios dones, a valorar su propia voz, a buscar propósito más allá de las expectativas sociales tradicionales. Es fascinante pensar en las conversaciones privadas que habrían ocurrido en los círculos femeninos de la época. Cuando las mujeres se reunían, ya fuera para tejer, preparar alimentos para festividades o simplemente para conversar durante las tardes, inevitablemente habrían comparado sus experiencias matrimoniales, sus métodos de educación infantil, sus formas de manejar las responsabilidades domésticas y sus perspectivas sobre el futuro. Dinah habría tenido historias diferentes que contar. Habría podido compartir cómo su esposo la consultaba antes de tomar decisiones importantes, cómo sus hijos la respetaban no solo por ser su madre sino por reconocer su sabiduría, cómo encontraba tiempo para sus propios intereses y crecimiento personal sin descuidar sus responsabilidades familiares. Este tipo de testimonio habría plantado semillas revolucionarias en los corazones de mujeres que quizás nunca se habían atrevido a soñar con relaciones más plenas y equitativas. Aunque la imaginación nos permite contemplar estas alternativas fascinantes, la escritura registra una realidad muy diferente. Dinah no se casó nuevamente, y su historia toma un rumbo que, desde una perspectiva humana, podríamos considerar trágico o incompleto. Pero aquí es donde debemos detenernos y reflexionar profundamente sobre algo que a menudo pasamos por alto cuando leemos las narrativas bíblicas. La Biblia no está ahí simplemente para entretener nuestras mentes o satisfacer nuestra curiosidad histórica. Cada historia, cada personaje, cada detalle aparentemente pequeño está ahí para revelarnos aspectos del carácter de Dios y para enseñarnos verdades eternas sobre la condición humana y el amor divino. Cuando contemplamos el destino real de Dinah, una mujer que enfrentó trauma, injusticia y un futuro incierto, no estamos mirando un final triste, sino una oportunidad para comprender cómo Dios obra incluso en las circunstancias más difíciles de entender. La realidad bíblica nos confronta con una verdad poderosa: el valor de una persona no se mide por su estado civil, sus logros sociales, o su capacidad para cumplir con las expectativas culturales de su época. ¿Qué liberador es esto? En una sociedad donde las mujeres frecuentemente derivaban su identidad y seguridad de sus relaciones con hombres, primero como hijas, luego como esposas y finalmente como madres, Dinah representa algo revolucionario, una mujer cuyo valor intrínseco viene directamente de Dios, independientemente de sus circunstancias relacionales. Esto no significa que Dios sea indiferente al sufrimiento o que no se preocupe por nuestros deseos de compañía y familia. Al contrario, significa que su amor por nosotros es tan completo y suficiente que puede sustentarnos incluso cuando la vida no se desarrolla según nuestros planes o expectativas. Cuando la Escritura afirma que en Dios nada le faltó a Dinah, está haciendo una declaración teológica profunda sobre la naturaleza de la provisión divina. No está diciendo que ella no experimentó dolor, soledad o momentos de cuestionamiento. Está revelando que Dios mismo se convirtió en su porción, en su herencia, en su fuente de identidad y propósito. Es exactamente lo que vemos en personajes como Ana, quien durante años no pudo concebir pero encontró en Dios su refugio y fortaleza, o como Pablo, quien a pesar de sus circunstancias adversas podía declarar que había aprendido a contentarse en cualquier situación. La fe genuina no elimina las dificultades de la vida, pero nos conecta con una fuente de gracia que trasciende nuestras circunstancias y nos permite encontrar plenitud incluso en medio de la adversidad. Jesús mismo prometió que en este mundo tendríamos aflicción, pero que podemos estar confiados porque Él ha vencido al mundo. La reflexión sobre el destino de Dinah nos invita a realizar un ejercicio de empatía que es absolutamente transformador para nuestra forma de leer las Escrituras y de relacionarnos con las personas que nos rodean. Cuando nos acercamos a los relatos bíblicos, especialmente aquellos que involucran sufrimiento o situaciones complicadas, es fácil caer en la trampa de verlos como simples historias del pasado, desconectadas de nuestra realidad contemporánea. Pero la verdad es que cada personaje bíblico representa aspectos de la experiencia humana que siguen siendo relevantes hoy. Dinah no es solo una figura histórica, es el símbolo de todas las personas que han enfrentado trauma, injusticia, rechazo social o destinos que no eligieron. Su historia nos recuerda que detrás de cada estadística, cada noticia trágica,
cada persona que vemos luchando, hay un corazón que late, sueños que fueron interrumpidos, esperanzas que necesitan ser restauradas. Esta perspectiva empática nos desafía a cambiar completamente nuestra forma de interactuar con el mundo. En lugar de juzgar rápidamente a las personas por sus circunstancias actuales, comenzamos a preguntarnos qué historias han vivido, qué batallas han peleado, qué fortalezas han desarrollado en el proceso. Cuando vemos a una mujer mayor que nunca se casó, en lugar de asumir que algo debe estar mal con ella, podemos reconocer que quizás ha encontrado su plenitud en Dios de maneras que nosotros aún no comprendemos. Cuando conocemos a personas que han enfrentado abuso, abandono o traiciones, en lugar de verlas como dañadas o complicadas, podemos admirar la gracia que les ha permitido seguir adelante y buscar formas de ser instrumentos de sanidad en sus vidas. Pero aquí viene algo aún más profundo. Esta empatía no es solo un ejercicio intelectual o emocional. Es una invitación a participar en el corazón de Dios, quien ve a cada persona con compasión infinita y conoce perfectamente tanto sus heridas como su potencial. La Biblia está llena de historias de personas que encontraron propósito y plenitud en caminos que no habían planeado. José no eligió ser vendido por sus hermanos, pero Dios usó esa experiencia para posicionarlo como salvador de naciones. Esther no pidió ser huérfana, pero su orfandad la llevó a estar en el lugar correcto para salvar a su pueblo. Ruth no quería ser viuda en tierra extranjera, pero su fidelidad la convirtió en parte del linaje de Jesús. Cuando desarrollamos esta perspectiva empática, comenzamos a ver que Dios está constantemente escribiendo historias de redención en las vidas que parecen más complicadas o difíciles, y esto nos llena de esperanza tanto para nosotros como para las personas que amamos. La soberanía divina que trasciende las circunstancias humanas es quizás la lección más consoladora y desafiante que podemos extraer de la historia de Dinah. Aquí nos encontramos con uno de los misterios más profundos de la fe, como un Dios omnisciente, omnipotente y perfectamente amoroso permite que ocurran situaciones que, desde nuestra perspectiva limitada, parecen injustas o sin sentido. La respuesta no es simple ni satisface completamente nuestra curiosidad intelectual, pero nos lleva a un lugar de confianza que va más allá de lo que podemos ver o entender en el momento presente. La soberanía de Dios no significa que Él orquesta cada detalle doloroso de nuestras vidas, pero sí significa que tiene el poder y la sabiduría para trabajar incluso a través de las decisiones equivocadas de otros y las circunstancias adversas para cumplir sus propósitos eternos en nosotros y a través de nosotros. Esta comprensión cambia radicalmente la forma en que interpretamos nuestras propias experiencias difíciles. En lugar de preguntarnos constantemente ¿por qué me está pasando esto? ¿O qué hice mal para merecer esta situación? Podemos comenzar a preguntarnos ¿cómo puede Dios usar esta experiencia para su gloria y para mi crecimiento? No estamos minimizando el dolor real que acompaña las dificultades de la vida, ni sugiriendo que debemos estar contentos con la injusticia o la maldad. Pero si estamos reconociendo que nuestra perspectiva temporal y limitada no puede abarcar la totalidad del plan divino, que se extiende mucho más allá de nuestra existencia terrenal y toca dimensiones eternas que apenas comenzamos a vislumbrar. La provisión de Dios se manifiesta de maneras que frecuentemente desafían nuestras expectativas y definiciones culturales de éxito o realización. Para Dinah, esa provisión no vino en forma de un matrimonio feliz, hijos numerosos o reconocimiento social. Vino en forma de una identidad segura como hija del Dios Altísimo, una herencia espiritual que ninguna circunstancia podía quitarle, y un propósito que trasciende los logros visibles de este mundo. Esta misma provisión está disponible para cada uno de nosotros, independientemente de cómo se vea nuestra situación actual desde afuera. La invitación es a mirar más allá de las apariencias, a confiar en la bondad de Dios incluso cuando no entendemos sus métodos, y a encontrar en Él la fuente de nuestra identidad, propósito y esperanza. Porque al final del día, cuando contemplamos tanto los caminos que tomó Dinah como los caminos que podría haber tomado, nos damos cuenta de que la pregunta más importante no es qué habría pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes, sino cómo podemos vivir con fe, esperanza y amor en las circunstancias que realmente tenemos, confiando en que Dios está escribiendo una historia hermosa que va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y aquí llegamos al momento más importante de todo lo que hemos compartido juntos. Después de explorar las posibilidades extraordinarias que habría tenido la vida de Dinah si hubiera tomado un camino diferente, quiero hacerte una pregunta que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre tu propia historia. ¿Qué capítulos alternativos podrías escribir tú en las situaciones difíciles que has enfrentado o que estás enfrentando ahora mismo? Porque, mira, la historia de Dinah no es solo una reflexión teológica fascinante sobre el pasado.
Es un espejo que refleja las decisiones que cada uno de nosotros tenemos que tomar cuando la vida nos golpea con circunstancias que no pedimos, que no merecemos y que parecen definir nuestro futuro. ¿Has permitido que alguna experiencia dolorosa del pasado se convierta en la narrativa dominante de tu vida? ¿Hay alguna injusticia, algún trauma, alguna decepción que todavía está escribiendo el guión de tus días y limitando las posibilidades que Dios tiene para ti? Aquí viene algo poderoso. Así como imaginamos cómo Dinah podría haber encontrado propósito, dignidad e influencia transformadora incluso después de su experiencia más difícil, tú también tienes la capacidad, con la ayuda del Espíritu Santo, de reescribir los capítulos que siguen en tu propia historia. No estoy hablando de negar lo que pasó o de minimizar el dolor real que experimentaste. Estoy hablando de algo mucho más revolucionario, de reconocer que tu pasado no tiene que ser una prisión, sino que puede convertirse en la plataforma desde la cual impactas al mundo de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La pregunta más importante que puedes hacerte después de todo lo que hemos explorado es esta: si Dios pudo haber usado a Dinah para transformar culturas, influir en familias, cambiar percepciones sobre la dignidad femenina y sembrar semillas de fe que habrían durado por generaciones, ¿qué crees que Él quiere hacer a través de tu vida, incluyendo, y especialmente, las partes que consideras más complicadas o dolorosas? Porque aquí está la verdad que va a liberarte: Dios no desperdicia nada. Ni tus errores, ni tus heridas, ni tus circunstancias más difíciles. Todo puede ser transformado en propósito, en testimonio, en influencia que toca vidas de maneras que van mucho más allá de lo que puedes ver desde tu perspectiva actual. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta revelación? ¿Vas a seguir permitiendo que tu historia sea definida por lo que otros te hicieron, por las oportunidades que perdiste, por los sueños que parecen imposibles? ¿O vas a tomar la decisión valiente de creer que, así como contemplamos posibilidades extraordinarias para Dinah, Dios tiene posibilidades extraordinarias preparadas para ti? La diferencia entre vivir como víctima de tus circunstancias y vivir como protagonista de una historia de redención no está en cambiar lo que ya pasó, sino en cambiar lo que decides hacer con lo que ya pasó. Te voy a desafiar con algo concreto. Antes de que termine esta semana, quiero que identifiques una experiencia difícil de tu pasado y le preguntes a Dios cómo quiere usarla para bendecir a alguien más. Puede ser compartiendo tu testimonio con una persona que esté pasando por algo similar, puede ser desarrollando una habilidad o fortaleza que adquiriste durante esa temporada difícil, o puede ser simplemente permitiendo que tu manera de superar esa situación sea una fuente de esperanza para otros. La clave está en pasar de preguntarte ¿por qué me pasó esto?, a preguntarte ¿para qué me pasó esto? Y aquí viene mi desafío final para ti. Si este contenido ha tocado algo profundo en tu corazón, si ha despertado preguntas nuevas sobre tu propósito o si te ha inspirado a ver tu historia desde una perspectiva diferente, no te quedes callado. Comparte en los comentarios cuál es esa situación de tu pasado que estás decidiendo ver con nuevos ojos, o cuéntanos qué parte de la reflexión sobre Dinah más te impactó. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy para encontrar esperanza en su propia situación. Porque esto es lo hermoso de vivir en comunidad, cuando compartimos nuestras historias de redención y transformación, cuando nos atrevemos a ser vulnerables sobre nuestras luchas y nuestros procesos de sanidad, creamos un ambiente donde otros también pueden encontrar el valor para reescribir sus propias narrativas. Así que no subestimes el poder de tu historia, incluyendo las partes que consideras menos glamorosas. Alguien necesita escuchar exactamente lo que tú has vivido y superado. Si quieres seguir explorando estas reflexiones profundas sobre personajes bíblicos y cómo sus historias se conectan con nuestras vidas actuales, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Porque cada semana vamos a seguir descubriendo verdades transformadoras que te van a ayudar a vivir con más propósito, más fe y más esperanza. Tu historia no ha terminado de escribirse, y lo mejor está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo.